En estas próximas reuniones, hermanos, quisiéramos invitarlos a profundizar algunos aspectos sobre el tiempo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma, como todos sabemos, empieza con el miércoles de ceniza, son 40 días para terminar el domingo de Ramos y celebrar solemnemente y alegremente en la Pascua de Resurrección. El color litúrgico que se utiliza es el color morado. En este tiempo se nos invita a tener tres prácticas especialmente. Primero, ayuno y abstinencia. Segundo, oración. Y tercero, limosna o caridad. En el tema de hoy quisiéramos profundizar. El objetivo de este tema, de esta catequesis, es profundizar en la importancia de la actitud de la conversión permanente a través del conocimiento de las diferentes situaciones de nuestra vida, para llevarla a la práctica y llegue a ser nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, y así manifestar a Dios, ser dóciles a su palabra y hacer presente su reino entre nosotros. ¿Qué pretendemos? Profundizar en la importancia de la actitud de la conversión permanente. ¿Cómo? A través del conocimiento de las diferentes situaciones de nuestra vida. ¿Para qué? Para llevarla a la práctica y que llegue a ser una manera de vivir, o sea, nuestro estilo de vida, y así manifestar ser dóciles a Dios en su palabra y hacer presente su reino entre nosotros. Para comenzar, escuchemos algunas citas bíblicas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 3. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: conviértanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. De Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán al Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito ahora en comunidad a compartir en base a las siguientes preguntas. Primera, ¿cuál es el imperativo y quién lo dice en cada una de las citas bíblicas? Segunda, ¿qué significado tiene que las tres personas lo digan en el primer momento de su predicación? Tercera, ¿cómo explicarías a otra persona qué es la conversión? Y cuarta, comparte cómo fue tu conversión. Pausar y continuar al terminar el compartir. Juan Bautista.
Jesús, nuestro Señor, y San Pedro comenzaron su ministerio invitándonos a la conversión. Esto nos muestra la importancia que tiene para el discípulo misionero tomar en cuenta: conviértete. Para continuar, tomemos en cuenta que la conversión no tiene lugar nunca una sola vez. Es un caminar permanente en la vida del discípulo misionero. Recuerden, la meta. Muchos pensamos que la conversión es un esfuerzo para autorrealizarse. O sea, yo me esfuerzo, yo puedo, yo. Y eso deja a Dios fuera. Convertirse realmente es tener en el centro a Dios. Al Dios que me crea, que me creó, que me hizo como soy, con mis cualidades, que me dio sus dones y que me da su espíritu. Al Dios que me recrea, me vuelve, en base a la conversión, una persona diferente a la que nací. Y el Dios que me sostiene con infinito amor, que me da su mano para caminar junto, que quiere que Él y yo seamos uno en la comunión. Convertirse es buscar a Dios, buscarlo en su palabra, en la Eucaristía y de una manera especial en los hermanos. Caminar con Él. No caminamos solos. Él siempre camina con nosotros, pero nosotros debemos decidir caminar con Él y seguir con docilidad sus enseñanzas. El Señor nos ha dejado muchas enseñanzas en su palabra y el objetivo es precisamente que las pongamos en práctica. La conversión, entonces, es reconocer y aceptar libremente y con amor que dependemos totalmente de Dios y de su amor. No se mueve una sola hoja sin su voluntad. Y que lo queremos agradar para siempre, que siempre queremos ser fieles a lo que Él nos enseña para poder nosotros obtener la salvación aquí y después allá. Pero, ¿qué podemos hacer para convertirnos? Veamos. Primero debemos dejarnos iluminar por la luz del Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y, en segundo paso, ubicarnos en la situación actual, en el momento que estamos viviendo, pues es hoy donde tenemos que hacer nuestra conversión. ¿Qué cosas concretas debo dejar o cortar en mi conversión? Primer lugar, nuestros resentimientos. Segundo lugar, nuestros odios. Y tercer lugar, los rencores. Siempre en nuestra vida tuvimos alguien que nos dañó y le guardamos resentimiento. Y a veces no solo nos quedamos con el resentimiento, el alejamiento de la persona, sino realmente nos corroe en nosotros ese odio que sentimos contra él. O simplemente
le guardamos un rencor que quisiéramos dañarlo. ¿Cuál es la recomendación? Repasemos desde el comienzo de nuestra vida qué daños, lastimaduras o injusticias hemos recibido y de parte de quién. Y expresemos explícitamente el perdón a cada persona. Expresemos nuestra voluntad de perdonar y Dios sanará nuestros recuerdos y heridas dolorosos. ¿De qué debo salir? ¿O hacia dónde también? Por supuesto, de lo malo hacia lo bueno. Pero, ¿qué podemos entender por malo? Sobre todo el pecado. En el fondo de todo pecado es algo que ponemos en lugar de Dios. Son situaciones, cosas o personas. Y en último término, nosotros mismos nos ponemos en el lugar de Dios. No hacer presente conscientemente a Dios es un pecado. No interesarse en educar nuestra vida en su voluntad, también es pecado. Otra cosa mala de la que debo salir, de las obras de Satanás, que son acciones y actuaciones en terrenos que solo competen a Dios o para lo que únicamente Él tiene respuesta válida y solución auténtica y completa. Y aquí entra la idolatría como pecado contra el primer mandamiento y toda forma de ocultismo, esoterismo y superstición. Necesitamos además hacer una renuncia explícita a Satanás y a todas sus obras, incluyendo en ellas todo tipo de ocultismo y superstición. Hay que expresar externamente la voluntad de renunciar y cortar con todo tipo de acciones, actividades, libros y objetos mágicos y de superstición, deshaciéndose de ellos y destruyéndolos. Les extraña ver aquí una imagen de San Antonio. Pues sí, a veces pensamos que la pura imagen es la que suple a Dios, es la que nos va a librar de todo lo malo que tenemos. Y eso es una superstición a la que hay que renunciar y sobre todo deshacernos de todo aquello que nos aleja de Dios. ¿De qué debo salir y hacia dónde? Además de lo bueno, salir hacia lo mejor. De lo mejor, salir hacia la perfección. Salir del individualismo hacia el sentido comunitario. Salir de la entrega floja hacia una entrega intensa. Ahora bien, continuemos. Existen unos pasos para la conversión, los cuales son los siguientes. En primer lugar, reconocimiento del pecado. Segundo, un arrepentimiento. Tercero, confesión del pecado. Y por último, reparación y reconciliación. Veamos cada uno de los pasos en detalle. Primero, reconocimiento del pecado. Recordemos, solo el Espíritu Santo, con su luz, puede darnos conciencia de pecado. De otra manera, se reduce a un mero sentimiento de culpabilidad o
a la simple confrontación de nuestras acciones con una lista de pecados. Para ello, necesitamos invitarlo e invocarlo. Invitarlo e invocarlo. La conversión es obra del Espíritu Santo. Él actúa en nosotros. Solo Él puede darnos un corazón nuevo para volvernos a Dios. Los voy a seducir. Los llevaré al desierto y les hablaré al corazón. Oseas 2:16. Reconocimiento objetivo de situación y de hechos concretos de pecado. Debemos esforzarnos por obtener objetivamente qué pecado tenemos y al cual queremos convertirnos. Y eso debe ser una manera concreta. También reconocimiento subjetivo de ser pecadores necesitados de la salvación de Dios. Y eso lo hacemos aceptando que se está fuera del camino o en dirección contraria, necesitando rectificación del camino. En la época actual, se ha perdido el sentido del pecado, se ha perdido los valores morales y hay un relativismo y subjetivismo en cuanto a los criterios de modalidad. Yo decido si aborto. La pornografía no es mala. El soborno me hace prosperar. No importa que tenga y gaste mucho dinero. Situaciones en las que se pierden el sentido del pecado, estas y otras muchas. Los criterios de moralidad los encontramos en primer lugar en la palabra de Dios y en la ley natural inscrita en nuestra propia naturaleza. Teniendo en cuenta la enseñanza moral del magisterio de la Iglesia que explica para nosotros estas dos fuentes de moralidad. Segundo lugar, arrepentimiento. Pero, aunque la conversión es obra de Dios, el pecador libremente responde: me levantaré e iré a mi Padre. El arrepentimiento o contrición es un dolor de corazón. Detestar del pecado cometido con propósito de no pecar jamás en adelante. El retorno al hogar. Vuelta a la casa. Reencuentro con el Padre. Dolor y tristeza de haber lastimado y ofendido a quien se ama, pero tristeza no como la da el mundo que produce muerte, sino tristeza, según Dios, que lleva a la conversión. Arrepentimiento, conversión. Eso nos lleva a que tener una voluntad decidida a romper con toda situación de pecado y el propósito firme de enmienda y de cambio. Tercer elemento de la conversión: confesión del pecado. Necesitamos reconocer y confesar explícitamente nuestros pecados ante Dios. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo como es Él, nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda iniquidad. Nos dice San Juan en el capítulo 1. Necesitamos acudir al sacerdote y confesar nuestros pecados, especialmente cada pecado grave, para recibir la expresión y ratificación del perdón de Dios por la absolución en el sacramento de la reconciliación. Veamos, también el Papa decide confesarse.
Además, la confesión sacramental, recibimos una oración liberadora, una oración de liberación. Se nos desata de toda atadura y de opresión del enemigo y de cualquier forma de daño. Se nos desata una oración de liberación. Cuarto, reparación y reconciliación. El arrepentimiento, para restaurar la unión de amor con Dios, exige resarcir los daños causados y reconciliarse con el ser, con el hermano. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, haciendo obras congruentes con la conversión, nos dicen Hechos de los Apóstoles 26:20. Resarcir, si robé, devolverlo. Resarcir, si dañé el corazón con malas acciones o con malas palabras, corregirlo. Un buen reconocimiento del pecado, arrepentimiento y una buena confesión implica el propósito de enmienda. Enmienda con una voluntad eficaz de cambio y de fidelidad a Dios, que se note en nuestra vida concreta después de cada confesión. Nos dice el escritor Víctor Hugo, francés, escritor, referente a la intención de cambiar y a la voluntad. A nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos les falta es voluntad. Y es verdad, la conversión requiere que pongamos a trabajar esa potencia que nosotros tenemos como seres humanos, que es la voluntad. Por otra parte, la penitencia, entre comillas, de la confesión, son actos que reorientan nuestra vida hacia el Señor. Lo que al final de la confesión nos pide el sacerdote como penitencia, tiene esa intención, reorientar nuestra vida hacia el Señor. Y además, también, para liberarnos de la pena temporal debida a nuestros pecados. Recordemos, el pecado se perdona, pero tenemos que pagar ese daño que hemos hecho. Tenemos que pagar todos nuestros platos rotos antes de llegar con el Señor plenamente al cielo. Pasemos ahora a la edificación. Hoy, para manifestar nuestra conversión, vamos a hacer un ejercicio de perdón. Por favor, hagamos parejas y pónganse una frente a la otra. Si algún hermano no tiene pareja, por favor, intégranla con ustedes para que sean 3. Ahora, tómense de las manos. Cierren sus ojos. Vamos a imaginar que están frente al Santísimo en la capilla y que las personas que voy a ir nombrando es la persona que tienen tomado de la mano y está frente a ustedes. Enseguida vamos a hacer una pequeña oración y les voy a pedir que vayan repitiendo lentamente junto conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú siempre nos acompañas. Toda nuestra vida
has estado con nosotros. Hoy te pedimos, en estos momentos, nos tomes de la mano y te invitamos a hacer un recorrido por nuestra vida. Deseamos hacer un acto de perdón de resentimientos. Queremos reconciliarnos con todas las personas con las que hemos convivido en nuestro caminar. Te pedimos que nos compartas tu capacidad de amar, pero sobre todo tu capacidad de perdonar. Sabemos que para ti no hay tiempo ni espacio. Tú estás presente ahora mismo en aquel momento en el que fuimos heridos, dañados, lastimados. Confiamos en ti. Tú puedes sanar todo eso de lo que estamos heridos desde la raíz. Te lo pedimos, Señor. Ahora, de una manera explícita y siguiendo en este ambiente con los ojos cerrados y de oración, hagamos el acto de perdón. Si nuestra madre no supo ser lo que nosotros necesitábamos de ella, si nos rechazó, si no nos cargó en sus brazos en aquellos momentos en los que ella era todo para nosotros, si no nos acompañó con su amor en los momentos difíciles de nuestra vida, digámosle, mirándolo a los ojos, como si estuviera aquí presente: mamá, yo te perdono. Que Dios te bendiga. Si nuestro Padre no nos dio cariño, ni la seguridad que esperábamos, si no estuvo presente en nuestra infancia por el trabajo u otra razón, si fuimos golpeados, si sufrimos alguna acción violenta por parte de Él, si tenía vicios, si nunca nos estrelló fuertemente en sus brazos y nosotros lo necesitábamos, digámosle como si estuviera aquí presente: papá, yo te perdono. Que Dios te bendiga. Si alguno de nuestros hermanos por alguna razón nos lastimó, si no supieron hacerse merecedores de nuestra confianza porque nos fallaron, si alguno de ellos parecía ser más preferido por nuestros padres y nos dolía, llamando a ese hermano o a esa hermana por su nombre, digámosle como si estuviera aquí presente: Carlos, yo te perdono. Que Dios te bendiga. Si nuestros padres, en los años del crecimiento, no supieron ser para nosotros lo que necesitábamos de ellos, si rompieron la armonía del hogar por cualquier causa, si se olvidaron de nosotros o tenían muchas cosas por hacer, si sufrimos castigo tras castigo, veámoslo a los ojos como si estuvieran aquí frente a nosotros y digámosle: papá, mamá, yo los perdono en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga. Si algún maestro nos defraudó o nos castigó injustamente, si fuimos guardando día a día coraje, rencor contra él,
si nos ridiculizó ante los demás, si se aprovechó de nosotros en cualquier forma, llamémosle por su nombre y perdonémosle. Carlos, yo te perdono. Que Dios te bendiga. Si algún amigo o compañero de la escuela nos creaba continuamente problemas, si tuvimos que pelear muchas veces con él, si también defraudó nuestra confianza, si no supo cumplir con la amistad, llamémosle por su nombre y perdonémosle. Al comenzar a conocer el mundo del amor y del sexo, si alguna persona, algún novio o novia, no correspondió a lo que nosotros sentíamos en el corazón, si se aprovechó de nosotros de alguna forma, si nos engañó y lastimó profundamente, viéndolo a los ojos, como si estuviera presente, digámosle por su nombre. Yo te perdono y que Dios te bendiga. Si con quien nos casamos y se convirtió en nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, no supo ser para nosotros lo que nosotros esperábamos, si no estuvo a la altura de nuestro ideal, de aquello que habíamos soñado para toda la vida, si desde entonces, a pesar del amor, se han juntado pequeñas y grandes cosas negativas que nos entristecen, que nos angustian, se actúa y es de determinada manera que nos lastima y no parece cambiar a pesar de los años, viéndolo a los ojos, como si estuviera presente, llamándole por su nombre, digámosle, esposa, esposo, yo te perdono y que Dios te bendiga. Si algún hijo o hija no ha correspondido a lo que nosotros sentimos haber hecho por él o por ella, si nos sentimos defraudados por su comportamiento, si nos ha lastimado, viéndolo a los ojos como si estuviera presente, llamémosle por su nombre y digámosle, yo te perdono, que Dios te bendiga. Si algún compañero de trabajo se aprovechó, si consiguió estar mejor en el trabajo a costa de nosotros, si defraudó nuestra confianza, si nos difamó, expresemos el perdón y pidamos a Dios que le bendiga. Si algún amigo, algún familiar nuestro o de nuestra esposa se ha encargado de hacernos la vida difícil, si ha destrozado nuestra familia, si nos ha herido y lastimado seriamente, llamémosle por su nombre y digámosle, yo te perdono y que Dios te bendiga. Si algún sacerdote o religioso o religiosa no supo estar a la altura de lo que nosotros pensábamos de él o de ella, si su manera de ser o de vivir nos alejó
y debilitó nuestra fe, si nos lastimó o se aprovechó de nosotros, viéndolo a los ojos, como si estuviera presente, digamos su nombre y digámosle: Padre, yo te perdono en el nombre del Señor y que Dios te bendiga. Señor Jesús, gracias por permitirnos vivir estos momentos en los que hemos expresado nuestro perdón de resentimiento a aquella persona que en la vida nos hizo algún daño. Gracias por permitirnos estos momentos. Te alabamos, te bendecimos, pero sobre todo te damos gracias por esta oportunidad. Bendito y alabado seas. Ahora, abran sus ojos, perdón, y denle un fuerte abrazo a su hermano. Fuerte. Y exprésenle su agradecimiento. Para terminar la edificación, vamos a hacer un ejercicio de testimonio y la vamos a hacer compartiendo la siguiente pregunta. ¿Qué te regaló el Señor en esta reunión?